quiero traer a colación este texto de Miguel Ángel Bastenier, que en paz descanse, Israel-Palestina, la casa de la guerra. Este señor, Miguel Ángel Bastenier, fue subdirector encargado de Relaciones Internacionales en el diario El País, y debo decirte que fue uno de los primeros libros que yo leí cuando allá hace algunas décadas empecé a hacer mi tesis de licenciatura. Y él empieza su capítulo 1, español, del diario El País, para poner ese contexto, diciendo: Israel es el Estado que con mayor motivo de hoy debe su existencia a la guerra, las que ha desencadenado, las que le han impuesto y hasta las que parecían ajenas, han preparado, conformado y desarrollado su existencia, de forma que, como se dijo de Prusia, Israel es hoy un ejército con un Estado alrededor, pero no tanto porque los militares manden sobre los civiles, sino porque los civiles son los más militarizados del planeta, decía el señor Miguel Ángel Bastenier, ya falleció hace unos años. Una moderna Esparta nuclear, desde que comenzó a dotarse en los años 70, a partir del centro instalado en Dimona, de un número de ingenieros nucleares que, bueno, cada vez se evalúa en cientos. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la fecha, dice, se ha venido perfeccionando justamente la militarización de este Estado entre aquellas guerras que desencadena, las que le imponen y hasta las que parecen ajenas, porque también hemos de ver cómo Israel ha inundado de armas, empresas israelíes venden armas a países como México, a países como Azerbaiyán, que tiene su propia guerra con Armenia, que acá acertadamente has también abordado, querido Roberto, y lo vemos también colaborando, ¿no?, en prácticas militares con los miembros de la OTAN, a pesar de que no es un miembro de la OTAN. Bueno, en ese sentido, tú preguntabas por el concepto que aparece aquí en pantalla. Yo nada más para leer directamente, para que no sea una opinión mía, pero si voy directamente a leer el Estatuto de Roma, que da pie a la Corte Penal Internacional, que de pronto en Occidente apelan a la Corte Penal Internacional para denigrar, denostar o atacar a aquellos a los que consideran adversarios, pero la ignoran para proteger a los suyos. Dice que esta corte, bueno, tendría competencia para atender los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y dice, bueno, la competencia de la Corte Penal Internacional se limita al crimen de genocidio, a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra y al crimen de agresión. Y en su artículo 6, querido Roberto, define genocidio y lo define como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad físico-mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Entonces, aquí la pregunta sería para la audiencia: ¿cuál de estas no cumple con lo que está haciendo en este momento Israel, y con el anuncio del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que dice, no son, para empezar, los deshumaniza, no son personas, son animales? 2, vamos a quitarles agua, electricidad, vamos a prohibir el acceso de alimentos. Y eso complementario, querido Roberto, con lo que hizo hace unas horas Bibi Netanyahu, de publicar en su propia cuenta de Twitter, y supongo que en sus demás redes sociales también, o bueno, antes se llamaba Twitter, ahora se llama X o X, un video en donde sobrevuela la franja de Gaza mientras este dron va atestiguando cómo están derrumbando edificios con tecnología de punta. Y además dice, esta guerra la vamos a ganar. Declaraciones previas había dicho que en los próximos 50 años no se iba a hablar de otra cosa que no fuera en la manera en la que Israel también
tratando de disuadir a los actores regionales que son sus adversarios, se iba a dar esta respuesta con tal magnitud de violencia. Y por último, decía Bibi Netanyahu, es una guerra que nos imponen, como dando a entender que ellos no hicieron nada. La típica frase, Roberto, del unprovoked, ¿no? De la no provocada guerra. Pero entonces, si nos atenemos a por lo menos los últimos 16 años de cuando el Hamas palestino ganó las elecciones en la Franja de Gaza, con el 75% de la aceptación de la población de Gaza, y que incluso con Condoleezza Rice, la número 66 secretaria de Estado de los Estados Unidos, de George W. Bush, fue su segunda secretaria de Estado, decía que la población de Gaza iba a pagar caro el haber optado por una opción como la del Hamas o como la que el Hamas representaba, dando a entender pues que los castigos colectivos en contra de la población gazatí estaban permitidos en razón de que habían optado por votar por el Hamas. Entonces, partimos del hecho de que indiscutiblemente todo tipo de violencia contra civiles es condenable, es reprobable, que toda imagen de asesinato contra civiles desarmados que nada tienen que ver con un conflicto horroriza, aterroriza, digamos, son los efectos del terrorismo, pero hay que pensar en las causas estructurales que generan esa violencia, porque si hacemos un análisis anacrónico, un análisis sin contexto histórico, entonces sí entra uno en la vorágine de las emociones que mueven los medios de desinformación corporativa y vemos a un montón de gente solidarizándose con el opresor y aún más denigrando y descalificando a quienes por diferentes medios han buscado mayor dignificación para los suyos y que al cerrarse todas las puertas optan por la última que quedó abierta, que era la puerta de la violencia, Roberto. Es que se me hace de un horror puro porque la historia, los líderes, los periodistas, los escritores, los críticos se horrorizan porque Hitler pues tenía una actitud tremendamente genocida y lo pintan, pero escuchar al ministro de Defensa pues que creo que está superando a Hitler, ¿no? Porque en 20 segundos dijo todo, ¿no? Los vamos a matar, o sea, es sin precedentes, una declaración abierta además, cínica totalmente, más allá de fascista, asesina, o sea, fascista, asesina, xenófoba, y luego llamarles animales, que digo, para mí me encantan los animales y a lo mejor técnicamente pues está bien dicho porque pues todos somos animales, pero como él la dice, es denigrar a la especie humana, o sea, no solo al pueblo gazatí, sino a la especie humana, porque la especie humana es una, es monolítica, aunque tenga caras verdes, azules, negras, blancas, de ojos verdes, pero es la humanidad. No le puedes llamar a un pedazo de humanidad, pues que no son humanos y que son otra especie. Esto debería de ser castigable, esto debería ser llevado a los tribunales, esto debería de ser castigado como con tanta hazaña castigaron, y la historia castiga a Hitler, también deberían de castigar a estos sujetos, ¿no crees, Eduardo? ¿Sí? Y si te parece rudo, grotesco, que lo es, que Bibi Netanyahu esté presentando videos así de cómo Israel tranquilamente, con una mano en la cintura, bombardea la Franja de Gaza, y Roberto, de 2.2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza, 2.2 millones de personas, más del 47% son menores de edad, son infantes. Bueno, pero si no fuera suficiente con eso, le compartí a Shadi un screenshot de las declaraciones de una parlamentaria de la Knesset, el parlamento israelí, que se llama Tali Gottlieb,
que dice, misil Jericó, alerta estratégica antes de considerar la introducción de fuerzas, arma del fin del mundo. Esta es mi opinión, que Dios conserve todas nuestras fuerzas. ¿Qué está queriendo tratar de querer insinuar? Decía la chimoltrufia, este personaje de Florinda Mesa, en El Chavo, que está tratando de querer insinuar que también pueden utilizar las armas nucleares como si esa malla de alambrón fuera a detener la radiación y como si no fuera a afectar a su propia población con la radiación y también al país vecino con el que en este momento están en buenas relaciones, que es Egipto, con el dictador al-Sisi, también avalado por el gobierno de los Estados Unidos, en razón de que le provee el 40% de todo el gas que Israel consume. Entonces, se saben impunes, Roberto, y como se saben impunes, porque además hay que agregarle, hay que decirle a la gente que es de una dimensión tremenda, que tiene razón, condenar las acciones del Hamas bajo cualquier circunstancia es aberrante. Atacar a civiles desarmados, a niños, abuelos, ancianos, tal. Le mereció repudio de Olaf Scholz, premier canciller de Alemania, de Emmanuel Macron, de Giorgia Meloni de Italia, de Rishi Sunak del Reino Unido, de Pedro Sánchez de España, de prácticamente la comunidad occidental. Pero ahora que Bibi Netanyahu y que el ministro de Defensa y que esta señora, Tali Gottlieb, ponen con todo lujo de detalle y ellos mismos presentan evidencia de la manera del castigo colectivo que le están imponiendo a la Franja de Gaza, ya no vemos esa reacción de condena contra la población civil de 2.2 millones de habitantes. ¿Cuántos pueden estar a favor de, es decir, cuántos pueden ser miembros del Hamas? A lo mucho 50,000 personas. Y la otra, querido Roberto, desde hace 16 años, Israel asfixia con cada vez más fuerza la Franja de Gaza con el argumento de que en realidad al que quiere destruir es a Hamas. ¿Cómo nos explicamos que Hamas es cada día más fuerte? ¿Y cómo nos explicamos que Hamas haya tenido la capacidad de bombardear con la fuerza que lo hizo el sur de Israel? ¿No? Hay muchas aristas que habría que ir desmenuzando.